¿Qué harías si te ofrecieran una fortuna a cambio de tu dignidad? En el mundo del lujo y el poder, las apariencias lo son todo, pero esta noche, en la gala más exclusiva del año, una oferta humillante está a punto de desatar una tormenta. Lo que empieza como una broma cruel de un millonario se convertirá en un escándalo que nadie verá venir. Quédate, porque el final de esta historia te dejará sin aliento. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Y da like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos oyes. Si lames mis zapatos, te doy 100.000 delante de todos. Si lames mis zapatos, te doy 100.000 delante de todos. El salón entero se congeló. Las luces doradas de la gala reflejaban en el piso, justo donde Sofía Campos sostenía una bandeja caída con las manos temblando. Ricardo Valdivia, elegante con el rostro ebrio de soberbia, apuntaba su zapato hacia ella mientras una carcajada se escapaba de su boca. Los invitados miraban, algunos grababan con sus teléfonos. Sofía, con los ojos húmedos, respiró hondo, nadie lo notó, pero en ese silencio algo estaba por cambiar. La música se deslizaba suave, como una alfombra invisible bajo los pasos de los invitados. El salón principal del Hotel Corona Real estaba vestido de oro, candelabros encendidos, copas que tintineaban, perfumes caros flotando entre las conversaciones. Ricardo Valdivia recorría el lugar como un rey en su propio trono. Su sonrisa era impecable, su mirada afilada. Saludaba a todos, pero escuchaba a nadie. «Brindemos por el éxito», dijo levantando su copa, «y por la gente que trabaja para que nosotros podamos disfrutarlo». Las risas se multiplicaron. Nadie sabía si lo decía en serio o si era otra de sus bromas crueles. Entre los empleados que iban y venían con bandejas plateadas, Sofía Campos intentaba pasar desapercibida. Era su primera noche en aquel lugar. Una empresa de eventos la había contratado como personal temporal. Su uniforme gris contrastaba con los trajes de gala y los vestidos brillantes. Cada paso suyo era una sombra entre tanto resplandor. Desde lejos observaba a Ricardo. Lo había visto en noticieros, en redes sociales, siempre sonriendo frente a cámaras, donando dinero, dando discursos sobre liderazgo y éxito. Pero aquella noche su voz tenía filo. Un mesero tropezó cerca de la mesa principal y una copa de vino se derramó sobre el mantel blanco. El murmullo del salón se detuvo. Ricardo giró lentamente y lo miró. «¿Sabes cuánto cuesta ese mantel?», preguntó con un tono tan suave que dolía. «Más de lo que ganarás en 6 meses, muchacho». El chico con el rostro rojo intentó limpiar. Ricardo soltó una carcajada y levantó la mano. «Déjalo, no lo arruines más. Mejor tráeme otra botella». Pero sin temblar esta vez. Las risas se encendieron como brasas. Algunos grabaron discretamente. Sofía bajó la mirada sintiendo un nudo en el pecho. No era la primera vez que veía algo así. Pero esa noche algo dentro de ella le decía que no debía callar. Mientras la orquesta retomaba la melodía, Ricardo se inclinó hacia un grupo de empresarios. «La gente necesita que los pongas a prueba», comentó con media sonrisa. «Si no aguantan una broma, no sirven para trabajar conmigo». Todos rieron. Sofía pasó cerca de su mesa con una bandeja de copas. Escuchó cada palabra. Por un instante cruzaron miradas, la de él confiada y fría, la de ella temerosa pero observadora. Ricardo ni siquiera lo notó, pero esa mirada sería la que lo derrumbaría más tarde. En un rincón del salón, un fotógrafo ajustaba su cámara. Llevaba una credencial que decía «Prensa invitada». Sofía me lo reconoció. Formaba parte del mismo equipo que la había contratado. Disimuló un gesto. El plan seguía en marcha. El reloj marcó las 10:20. El ambiente seguía ligero. Pero bajo aquella música elegante empezaba a respirarse algo distinto. El olor metálico de una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Sofía respiró hondo. Apretó la bandeja contra su pecho y murmuró para sí misma:
Un poco más. Solo un poco más. La cámara captó ese instante. La calma antes del vendaval. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Y da like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos oyes. El sonido del violín llenaba el aire, pero ya nadie escuchaba la música. En cada mesa las conversaciones se entrelazaban como un murmullo distante. Copas, risas, el brillo de los trajes. Ricardo Valdivia estaba en el centro de todo, rodeado de aplausos y adulaciones. Le gustaba que lo miraran, que lo celebraran. Cada palabra suya parecía un decreto, cada gesto una orden que nadie se atrevía a cuestionar. A unos metros, Sofía Campos servía copas con una precisión aprendida. Los ojos atentos, el corazón inquieto. Sabía lo que debía hacer, pero no cuándo. El momento tenía que llegar solo, como una ola que no se puede detener. Ricardo chocó su copa con la de un político conocido y sonrió. «Brindemos por los que saben ganarse su lugar», dijo con tono solemne, «y también por los que todavía creen que limpiando pisos se puede llegar lejos». Las carcajadas retumbaron entre las columnas del salón. El comentario cayó como una piedra en el agua, salpicando la dignidad de los empleados. Sofía sintió la mirada de algunos compañeros, ese miedo silencioso de quien ya ha sido humillado antes. El millonario siguió su ronda estrechando manos, prometiendo inversiones, fingiendo cercanía. En cada esquina del salón dejaba una frase que lastimaba a alguien, a un camarero que tropezó. «Tranquilo, hombre, no todos nacimos para caminar con elegancia». A una joven recepcionista que tartamudeó al responderle: «Si no sabes hablar, aprende a sonreír. Para eso te pagan, ¿no?». Los invitados reían. El poder, cuando se disfraza de humor, siempre encuentra cómplices. Sofía pasaba cerca, fingiendo no oír, pero cada palabra le ardía. Tenía el micrófono oculto bajo el cuello de la blusa y un pequeño transmisor que enviaba el sonido directo al equipo de grabación. Sabía que lo estaban captando todo. El tono, las risas, las miradas, pero algo en su pecho pesaba más que el plan. La impotencia de ver a tanta gente reír del dolor ajeno. Ricardo se acercó a la mesa principal. Levantó la mano y pidió silencio. «Esta noche», anunció, «no es solo para celebrar mi nuevo contrato. Es para demostrar que el éxito no se hereda, se demuestra». Aplausos, flashes, orgullo. Él disfrutaba el aplauso como un actor disfruta el escenario. Mientras tanto, Sofía observaba a los camarógrafos moverse. Uno de ellos asintió discretamente. La señal estaba lista. Cuando él cruzara la línea de la decencia, cuando su arrogancia se volviera crueldad absoluta, sería el momento. El reloj marcó las 10:40. Un olor a perfume caro y vino tinto llenaba el aire. Ricardo seguía bebiendo más relajado, más soberbio. «Ven», dijo levantando la copa. «La gente necesita límites. Si no los haces sentir pequeños, se creen tus iguales». El salón rió otra vez. Sofía tragó saliva. No sabía si era el miedo o la rabia, pero su respiración se volvió corta. En un rincón, una mujer del servicio apartó la mirada conteniendo las lágrimas. Ricardo la notó. Caminó hasta ella divertido. «¿Y tú? ¿Por qué esa cara?», G preguntó. Ella no respondió. Él sonrió cruel. «No te preocupes. Esta noche todos están aquí para servir, no para brillar». Sofía cerró los ojos un instante. Era demasiado. Sabía que lo que venía no podría detenerlo nadie. La música cambió a un tono más suave, casi melancólico. Los aplausos se apagaron. Ricardo volvió al centro del salón con una sonrisa de quien se cree intocable y Sofía. Desde el borde de la pista comprendió que el reloj de la venganza ya había empezado a moverse. El reloj marcaba las 11:15. Afuera, Santiago de Chile se extendía como un tapiz de luces bajo el cielo oscuro. Dentro del salón el aire era espeso, una mezcla de perfume caro, vino y arrogancia. Ricardo Valdivia
Se movía entre las mesas como un depredador elegante. Su sonrisa era impecable, pero sus ojos ya no escondían el brillo de la soberbia. Los invitados lo seguían con risas complacientes. Nadie se atrevía a contradecirlo. Sofía, desde el fondo, trataba de mantenerse invisible. Aún así, su corazón latía con fuerza. El sonido de las copas y el murmullo del público apenas podían cubrir la voz de su conciencia. Falta poco. Pensaba, solo falta que él se delate solo. En la barra, un grupo de empresarios bromeaba sobre los empleados. Ricardo T. se acercó y pidió otra copa. ¿Sabes cuál es el problema de esta gente? Pum dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Creen que trabajar duro los hace valiosos. No entienden que el valor está en saber mandar risas, un flash de cámara. La arrogancia tenía público y eso lo hacía sentirse invencible. Sofía pasó detrás de él con una bandeja. Ricardo giró sin razón aparente y la detuvo. «Oye, tú la nueva», dijo con una sonrisa torcida. «Ven acá un segundo». Ella se detuvo. Sus manos temblaban apenas. «Sí, señor, ¿cómo te llamas?» «Tú, Sofía, Sofía». «Bonito nombre». Él bebió un sorbo y continuó. «¿Sabes quién soy yo?» Sofía bajó la mirada. «Sí, señor. Entonces deberías sonreír más cuando te hablo. No todos los días una empleada como tú tiene a un Valdivia tan cerca». Las carcajadas alrededor se encendieron. Algunos se incomodaron, otros grababan discretamente. Sofía forzó una leve sonrisa, apenas un gesto de cortesía. Ricardo dio un paso más cerca. «No te pongas nerviosa. No muerdo, a menos que me desafíen». Su tono tenía algo de juego, pero también de amenaza. Ella sintió el impulso de retroceder, pero no lo hizo. Su papel era mantener la calma. Su voz tembló un poco al responder. «Solo estoy haciendo mi trabajo, señor». «Eso espero», respondió él sonriendo, «porque en este lugar los que se equivocan no duran mucho». El ambiente se volvió tenso. Una pareja de invitados cambió de tema, fingiendo no escuchar. El fotógrafo, el mismo que pertenecía al equipo de Sofía, ajustó la cámara con un gesto discreto. Todo quedaba registrado. Ricardo levantó la copa hacia el grupo. «Brindemos por la eficiencia», dijo, «y porque algunos aprendan cuál es su lugar». Las copas se elevaron y el sonido del cristal pareció un eco hueco. Sofía se alejó despacio con los ojos húmedos. Cada palabra suya quedaba grabada en su pecho como una marca invisible. En la cocina se apoyó en la pared respirando hondo. Una compañera se le acercó. «¿Estás bien?» «Sí», respondió ella, secándose una lágrima con el dorso de la mano. «Solo necesito unos minutos. No le hagas caso». «Siempre es igual», susurró la otra mujer. «A muchos ya nos ha hecho llorar». Sofía la miró con un gesto de comprensión. «Esta noche no. Esta noche no más». Cuando volvió al salón, la orquesta cambiaba de ritmo. Un saxofón llenaba el aire. Ricardo bailaba con una modelo, riendo, su mirada buscando otra víctima. No, Sofía lo observó desde lejos, con la calma fría de quien espera el momento exacto para actuar. El reloj marcó las 11. La medianoche aún no había llegado, pero el principio del fin ya estaba escrito en los ojos de ella. La fiesta ya no tenía la elegancia del inicio. El vino corría como si el dinero no tuviera fondo y las risas se confundían con el sonido del cristal. Los músicos tocaban sin alma, sabían que nadie los escuchaba. Ricardo Valdivia reinaba en el centro del salón ebrio de poder y aplausos. Su traje negro seguía impecable, pero su mirada había cambiado. Era la de un hombre que se sabía intocable, rodeado de gente demasiado cobarde para frenarlo. A ver, dijo golpeando su copa con una cuchara de plata. «Silencio. Por favor, quiero hacer algo diferente esta noche». Los murmullos se apagaron. Las luces del salón parecían más cálidas, más densas. Sofía Campos. Desde una esquina sintió que el momento se acercaba. El fotógrafo la observó con disimulo. El micrófono seguía activo. Ricardo Setu señaló a uno de los camareros. «Tú, ven, ¿cómo te llamas?» «Bon Carlos, señor». «Bien, Carlos. Dime,
¿Qué se siente servir a los que pueden comprarte la vida entera con una propina? El chico se quedó mudo. El público soltó una risa nerviosa. Ricardo rió fuerte, complacido con el silencio. Tranquilo, no te ofendas. Es solo humor. Aquí todos sabemos cuál es nuestro lugar, ¿no? Sofía sintió el estómago apretarse. Su respiración se volvió irregular. No aguanta mucho más, susurró el fotógrafo desde el fondo en voz baja para el micrófono del equipo. El punto de quiebre está cerca. Ricardo, con la copa en la mano, se giró y la vio. Tú, la nueva, ven acá. El murmullo volvió a llenar el aire. ¡Sofía! Dejó la bandeja sobre una mesa y caminó lentamente hacia él. Cada paso sonaba como un tambor lejano. Ricardo. La observó de arriba a abajo con esa sonrisa que fingía ser amable. ¿Cómo dijiste que te llamabas? No, Sofía, señor. Sofía, repitió, saboreando el nombre. Qué nombre tan delicado para unas manos tan simples. Las risas regresaron como una ola venenosa. Ella no respondió. Ricardo dio un paso más. ¿Sabes lo que admiro de la gente como tú? Le preguntó, que trabajan sin quejarse, incluso cuando saben que nunca serán nadie. Un silencio espeso cayó sobre el salón. El saxofón se detuvo. Bien, Sofía, sintió las lágrimas queriendo salir, pero las contuvo. Tranquila, continuó él disfrutando cada palabra. No quiero hacerte llorar, solo quiero que aprendas una lección. El público observaba incómodo, dividido entre la curiosidad y la vergüenza. Ricardo levantó un fajo de billetes de su bolsillo y lo agitó en el aire. Digamos que te doy una oportunidad. 100,000 pesos, ahora mismo. Si haces algo por mí. Las cámaras de los celulares se alzaron. El sonido de las notificaciones, las respiraciones contenidas. Todo parecía dilatar el tiempo. ¿Qué quiere que haga, señor? Preguntó. Sofía, la voz apenas audible. Ricardo bajó la mirada hacia sus zapatos brillantes. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Si lames mis zapatos, te doy mesel delante de todos. El silencio se volvió absoluto. Solo se oía el leve zumbido de la música, detenida, y el murmullo de los celulares grabando. Sofía quedó inmóvil. Los ojos de los invitados iban de ella a él, sin saber si reír o detenerlo. «Ricardo», soltó una carcajada que rompió el aire. «Vamos, no es para tanto. Es dinero fácil». Ella no respondió, solo miró el suelo, respiró profundo y cerró los ojos. Y en ese gesto tan pequeño y tan humano, empezó el derrumbe de un imperio. Nadie se movía. El sonido del cristal se había extinguido como si el aire mismo temiera quebrarse. Ricardo Valdivia, con su copa medio vacía y la sonrisa torcida, esperaba que Sofía se inclinara. Los invitados contenían la respiración. Algunos grababan con disimulo, otros bajaban la mirada, incapaces de sostener la vergüenza ajena. Sofía no lloró, no retrocedió, solo miró el suelo como si estuviera midiendo la distancia exacta entre su dignidad y el infierno que se abría frente a ella. 1 segundo, 2, 3, y entonces levantó la cabeza. Sus ojos, húmedos pero firmes, se clavaron en los de él. El murmullo del público se detuvo. Ricardo, confundido por su silencio, levantó una ceja. «¿Qué pasa?» «No era dinero lo que querías», dijo con un tono entre burla y desprecio. «Vamos, no me hagas perder el tiempo». Ella respiró hondo. «No, señor Valdivia», susurró. «No era dinero lo que vine a buscar». Un estremecimiento recorrió el salón. Ricardo frunció el ceño intentando recuperar su aplomo. «Ah, no. Entonces, ¿qué haces aquí?» Sofía dio un paso atrás. Se quitó lentamente el delantal gris y lo dejó caer al suelo. Debajo, un pequeño micrófono brilló bajo las luces del salón. El silencio se quebró con el clic de una cámara. «Estoy aquí porque alguien tenía que mostrarle al mundo quién es usted realmente», dijo con voz clara, firme. «El filántropo, el hombre de los valores, el líder ejemplar, ¿verdad?» Los murmullos se transformaron en un zumbido creciente. Ricardo palideció. «¿De qué estás hablando?» Sofía dio un paso al frente de lo que acaba de pasar, de cómo humilla, degrada y usa a las personas que considera menos que usted. Todo está grabado. Cada palabra, cada risa, cada mirada. El fotógrafo levantó la cámara. Un destello iluminó la escena.
Varias personas bajaron las copas. Otras se alejaron discretamente. Ricardo intentó reír, pero la voz le salió temblorosa. Esto es absurdo. Nadie te va a creer. ¿Eres solo una empleada? Sofía negó con la cabeza. No, señor, no soy su empleada. Sacó una pequeña credencial del bolsillo interior de su uniforme. Soy parte del equipo de investigación de Periodismo Transparente, un proyecto que documenta abusos laborales en eventos de alto perfil. Los teléfonos que grababan ahora apuntaban a él. El público había pasado del entretenimiento al juicio silencioso. Ricardo Che miró alrededor buscando apoyo, pero solo encontró rostros fríos, asustados, algunos avergonzados de haber reído. «Esto no va a salir de aquí», intentó decir su voz perdiendo autoridad. «No puedes publicar eso. Ya salió». «Señor», respondió ella, «está transmitiéndose en vivo». El murmullo estalló en el salón como un trueno. El fotógrafo asintió. En la pantalla de su cámara, la señal de emisión en directo seguía parpadeando. Ricardo dio un paso hacia Sofía, furioso. «Apaga eso ahora mismo», gritó extendiendo la mano hacia el dispositivo. Ella no se movió. «No lo haga, señor. No frente a ellos, no después de lo que ella hizo». La tensión era eléctrica. Los guardias del hotel se acercaron indecisos. Sofía permaneció inmóvil con el rostro iluminado por los flashes. En su voz no había odio, solo una calma que dolía. «Usted me humilló frente a todos, señor Valdivia. Pero hoy, frente a todos, se verá a sí mismo como realmente es». El salón quedó en silencio otra vez. Ricardo bajó lentamente la mano. Su respiración era pesada. Sofía recogió el delantal del suelo, lo dobló con cuidado y se apartó unos pasos. La cámara la siguió. Ella no miró atrás, y en el reflejo de una copa caída se veía su rostro firme, empapado en lágrimas que ya no eran de vergüenza, sino de victoria. Las luces del salón parecían más crudas, como si de repente todo el brillo se hubiera vuelto contra él. Ricardo Valdivia permanecía en medio de la pista con el rostro desencajado, mientras el murmullo crecía y las cámaras de los invitados seguían apuntándolo. En las pantallas de los teléfonos, su propia voz resonaba en eco. «Si lames mis zapatos, te doy 100.000 delante de todos». El video ya corría en directo. Algunos lo compartían, otros lo veían una y otra vez con incredulidad. Sofía seguía firme, respirando con dificultad. No había odio en su rostro, solo una profunda tristeza. Los periodistas del equipo de Periodismo Transparente se movían rápido entre la multitud, asegurando cada ángulo. Ricardo dio un paso atrás intentando recuperar el control. «Esto no prueba nada», gritó alzando la voz. «Esto es una manipulación», pero nadie lo escuchaba. Un empresario murmuró: «Yo lo advertí. Algún día iba a pasarle». Una mujer con vestido rojo dejó la copa sobre la mesa y se apartó. Los músicos indecisos bajaron los instrumentos. Sofía miró a Ricardo una última vez. «Usted siempre creyó que el dinero podía comprar respeto», dijo su voz suave pero clara. «Pero esta noche, señor, el respeto se lo ganó a alguien más. El aplauso no vino de inmediato. Solo un silencio espeso de esos que pesan más que un grito. Luego alguien comenzó a aplaudir 1, 2, 3 palmas hasta que todo el salón se llenó de ese sonido que antes era para él y ahora era para ella». Ricardo apretó los dientes. «Basta, esto no es un circo». «Yo soy Ricardo Valdivia», bramó golpeando la mesa más cercana. El sonido del cristal quebrándose acompañó su caída. Los guardias del hotel se acercaron, pero Sofía sí levantó la mano. «Déjenlo, no hace falta». Sus palabras fueron más poderosas que cualquier orden. La cámara enfocó su rostro. Una lágrima rodó por su mejilla, no de miedo, sino de alivio. Ricardo buscó apoyo, pero todos evitaban su mirada. Sus socios, los mismos que le reían las bromas, se retiraban discretamente. El político que brindó con él minutos antes se marchó sin despedirse. En una esquina un televisor mostraba el noticiero de la noche. La transmisión en vivo ya había sido replicada por varios portales. El titular improvisado decía:
El empresario del año humilla a trabajadora frente a todos y queda expuesto en plena gala. Sofía se quedó inmóvil escuchando el eco de su propia respiración. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Una mujer del servicio se le acercó y le tomó la mano. «Gracias», susurró. «Gracias por hacer lo que nosotras nunca pudimos». Sofía sonrió apenas, temblando. Nadie debería tener miedo de mirar a los ojos a quien lo humilla. El salón estaba vacío a medias. Ricardo seguía allí, con el rostro perdido, sin entender cómo su mundo se derrumbaba tan rápido. Una cámara se acercó. Él la apartó con rabia. «Apaguen eso. No tienen derecho», pero ya no controlaba nada. El sonido de su propia voz en las redes lo perseguía. Cada segundo que pasaba, miles de comentarios aparecían. «Justicia, por fin alguien lo enfrentó. No más poder para los que humillan». Sofía caminó hacia la salida. El brillo de las lámparas la seguía como si la luz al fin hubiera elegido otro rostro. Afuera, la noche de Santiago de Chile respiraba diferente. Los autos seguían pasando, los ruidos del tráfico mezclándose con el latido acelerado de su pecho. Sabía que nada sería igual, no solo para ella, sino para todos los que habían sido silenciados por un hombre que creía tener el mundo a sus pies. El amanecer llegó sin aviso. Las luces del Hotel Corona Real aún seguían encendidas, pero el salón estaba vacío, los manteles arrugados, las copas a medio llenar, los restos de una fiesta que había terminado mucho antes de tiempo. En una esquina, un zapato de Ricardo seguía tirado en el suelo, cubierto de vino seco, un símbolo silencioso de todo lo que había perdido. Afuera, los flashes lo esperaban. Cámaras, periodistas, micrófonos. Su nombre era tendencia mundial. Ricardo Valdivia. Las noticias se repetían sin pausa. Empresario humilla a trabajadora en vivo. Video viral provoca indignación nacional. Dentro del hotel, Ricardo caminaba de un lado a otro. Su rostro, demacrado, ya no tenía el brillo arrogante de la noche anterior. «Apaguen esos teléfonos. No quiero nadie grabando», gritaba. Su asistente intentaba calmarlo. «Señor, necesitamos una declaración oficial, algo que controle el daño». «Controlar el daño», respondió él riendo sin humor. «¿Cómo se controla una bomba después de que explota?» El hombre que había humillado a tantos ahora no podía mirar a nadie a los ojos. Su teléfono vibraba sin parar. Mensajes, llamadas, contratos cancelados. El banco pedía explicaciones. Su consejo directivo exigía su renuncia. «Esto no puede estar pasando», murmuró dejando caer el teléfono sobre la mesa. «Yo solo hice una broma». Del otro lado de la ciudad, Sofía Campos se encontraba sentada frente a una ventana. La mañana apenas comenzaba y el sol bañaba los edificios con una luz tranquila. En su celular, los mensajes no paraban de llegar. Desconocidos le escribían palabras de apoyo. Mujeres de todas partes la felicitaban, pero ella no respondía. Solo observaba una notificación más. «Sofía, la valiente de la gala», decía un titular. Otro video mostraba el momento exacto en que se quitaba el delantal. Millones de reproducciones. Ella cerró los ojos y suspiró. No había planeado ser famosa ni símbolo de nada. Solo quería justicia. Y sin embargo, sabía que lo que hizo había trascendido. Golpearon la puerta. Era Diego, el fotógrafo del equipo. «Te buscan de todos los canales», dijo con una sonrisa cansada. «Quieren entrevistarte, ofrecerte contratos, invitarte a programas». «Sofía», negó con la cabeza. «No quiero cámaras, solo quiero volver a mi vida». «Pero hiciste historia». «No», respondió mirando por la ventana. «Solo le mostré al mundo lo que ya sabían y fingían no ver». Diego la observó en silencio. Sabía que detrás de esa calma había un torbellino. «¿Y si te arrepientes?», le preguntó. Sofía sonrió con tristeza. «Solo me arrepentiría de haber guardado silencio». Mientras tanto, en un canal de televisión, un presentador leía los titulares. «El empresario Ricardo Valdivia pierde patrocinios y enfrenta investigación por acoso y abuso de poder». Las imágenes mostraban a Ricardo saliendo del hotel, rodeado de cámaras,
empujando micrófonos, cubriéndose el rostro. No tengo nada que decir, todo está fuera de contexto. Gritaba mientras la multitud lo abucheaba. Sofía cambió de canal. No quería verlo, pero su imagen seguía apareciendo. En cada pantalla y en una de ellas alguien había puesto su frase sobre la imagen del zapato tirado. La verdadera pobreza no está en el bolsillo, sino en el alma. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. La ciudad por fin había escuchado una voz que no gritó con rabia, sino con verdad. Cerró la cortina y respiró hondo. El día apenas empezaba. Y ella sabía que el eco de esa noche seguiría resonando por mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció cargada de titulares. En cada canal, en cada red social, un solo nombre ocupaba la pantalla. Ricardo Valdivia, el empresario intocable, el filántropo de las portadas, el hombre que hablaba de valores y dignidad en conferencias. Ahora era el rostro de la humillación pública. En un estudio de televisión, Ricardo se sentó frente a las cámaras. Maquillado, con un traje gris impecable, frente a él, la periodista ajustó su micrófono. Señor Valdivia, millones de personas vieron el video. ¿Qué tiene que decirle al país? Él tragó saliva y sonrió con ese gesto ensayado tantas veces. Mire, fue un malentendido, una broma sacada de contexto. Yo jamás quise ofender a nadie. La periodista lo observó seria. ¿Cree usted que decirle a una trabajadora, si lames mis zapatos te doy 100,000, o puede considerarse una broma? Pan Ricardo parpadeó incómodo. A veces el exceso de confianza se malinterpreta. No soy perfecto. Todos cometemos errores. El productor detrás de cámaras hizo una seña para cortar. El programa volvió del corte comercial con un público dividido. Unos pocos lo defendían. La mayoría pedía su renuncia. Mientras tanto, Sofía Campos permanecía en silencio. Había apagado el celular. Se cerró las cortinas y evitaba salir de su pequeño departamento. No por miedo, sino por agotamiento. La fama repentina la asfixiaba tanto como la humillación que había vivido. Diego llegó con una bolsa de pan caliente y café. «Tienes que comer algo», dijo con suavidad. «Has dormido 2 horas desde que pasó todo». Sofía lo miró cansada y él está en todos los medios intentando parecer una víctima. Ella suspiró. Era de esperarse. La gente así nunca acepta que el problema son ellos. Diego se sentó frente a ella, ¿sabes? Hay quienes piensan que deberías dar una entrevista, hablar de lo que pasó. No quiero convertirme en un espectáculo. No lo harías por ti, lo harías por los que aún callan. Sofía pues lo pensó. Miró por la ventana. La ciudad se movía ajena, indiferente, como si la vida no se detuviera nunca. Recordó los rostros de los empleados aquella noche, las risas contenidas, las lágrimas disimuladas. Tal vez tenía razón. Tal vez su voz aún podía servir para algo más que un video viral. Esa misma tarde las redes explotaron otra vez. Un comunicado oficial de la empresa de Valdivia anunciaba su retiro temporal. Los inversionistas se alejaban. Las fundaciones que él presidía lo expulsaban. Pero Ricardo no se rendía. En su mansión, rodeado de asesores, preparaba un nuevo plan. «Necesito recuperar mi nombre», decía. «Haremos un documental. Mostraremos mi lado humano, mi trayectoria, mi verdad». Uno de los publicistas murmuró: «Señor, la gente no quiere su verdad, quiere que pida perdón». Ricardo lo miró con desprecio. «Yo no me arrodillo ante nadie». Afuera, una multitud se reunía frente a su casa. Carteles, gritos, cámaras. Alguien sostenía un letrero que decía: «Dignidad no se compra». Él cerró las cortinas con rabia. Por primera vez en su vida comprendió que el dinero no podía comprar silencio. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Sofía observaba las noticias. Su rostro seguía en pantalla, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba la sensación de esa noche. El miedo, la vergüenza y luego la libertad. No se trataba de venganza, era algo más profundo. Dijo sin apartar la vista del televisor. «Sí, voy a hablar, pero no sobre él. Sobre todos los que viven lo mismo cada día y callan». Él asintió. En ese momento, sin saberlo, Sofía dejaba de ser una víctima y se convertía en voz.
Y en algún rincón oscuro de su mansión, Ricardo Valdivia sintió por primera vez lo que era ser invisible. El amanecer del tercer día llegó con un aire distinto. La Belle Santiago de Chile despertaba con carteles en los noticieros, calles cubiertas de titulares y voces que no dejaban de repetir el nombre de una mujer que nadie conocía una semana atrás. Sofía Campos, la joven que se había enfrentado al poder con una mirada y una sola palabra. Basta. En el centro de prensa de una pequeña fundación, los periodistas preparaban sus cámaras. El aire estaba cargado de expectación. Sofía llegó sin maquillaje, vestida con sencillez. El silencio la siguió hasta el podio. Su corazón latía rápido, pero su voz cuando habló fue firme como un ancla. «Yo no vine aquí a destruir a nadie», dijo. «Vine a decir lo que muchas personas no pueden». Una pausa. «Durante años vi cómo se normaliza la humillación en los trabajos, cómo los poderosos creen que el respeto se compra con billetes. Esa noche simplemente puse un espejo frente a uno de ellos. Los flashes la cegaron por un instante. Diego!» Desde el fondo grababa cada palabra con una mezcla de orgullo y alivio. El público estaba en silencio, hipnotizado por la serenidad con la que hablaba. «No me considero valiente», continuó, «solo cansada de ver lágrimas escondidas detrás de sonrisas obligadas». Su voz se quebró, pero no cayó. «Y si esta historia sirve para que una sola persona se atreva a decir «ya no más», entonces valió la pena». El aplauso fue largo, sincero. Los periodistas no hicieron preguntas, no hacía falta. Al otro lado de la ciudad, Ricardo Valdivia observaba la transmisión desde su oficina vacía, las persianas cerradas, la botella de whisky medio vacía, el teléfono mudo. Su mansión ya no era un palacio, era una jaula llena de ecos. En la pantalla, la imagen de Sofía lo perseguía. Cada palabra suya sonaba como una sentencia. Su rostro se deformó entre rabia y miedo. Golpeó la mesa con el puño. «Hipócritas». Todos gritó. «Cuando yo ganaba premios me adoraban. Cuando dono dinero me aplauden. Y ahora me crucifican por una simple broma». Pero nadie respondía. Los empleados habían renunciado. Los socios lo habían abandonado. Solo quedaba él y su reflejo, multiplicado en los vidrios de la sala. Su asistente más fiel, Javier, entró con paso vacilante. «Señor, los inversionistas retiraron todo. Las cuentas están congeladas». Ricardo Sid lo miró sin comprender. «¿Congeladas? Y la prensa exige una disculpa pública». Ricardo rió un sonido seco, vacío. «Disculpa, ¿ahora quieren que me arrodille ante una empleada?» Javier no respondió, solo bajó la mirada. «No era una empleada, señor. Era una mujer que se cansó de callar». El silencio llenó la habitación. Ricardo sintió el peso del mundo sobre los hombros. Su respiración se volvió pesada. Se sentó cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez, el orgullo no le servía de escudo. En la televisión la periodista comentaba: «La sociedad aplaude la valentía de Sofía Campos, quien rechaza contratos y se dedica a promover derechos laborales». La cámara mostró un plano de ella, abrazando a mujeres del personal de limpieza del mismo hotel donde todo comenzó. Rostros sonrientes, lágrimas reales. Ricardo se apagó la televisión. El silencio volvió profundo, casi insoportable. Miró alrededor: cuadros, premios, trofeos. Todo lo que había construido con arrogancia se le antojaba inútil. Caminó hacia la ventana y corrió las cortinas. Afuera, una multitud seguía reunida frente a su casa. Algunos sostenían velas, otros carteles con frases de apoyo a Sofía. Él los miró por primera vez, no con desprecio, sino con miedo. El teléfono volvió a sonar. Era su madre, una voz temblorosa al otro lado. «Hijo, por favor, pide perdón». Ricardo cerró los ojos. Las palabras le dolieron más que los titulares. Por primera vez en su vida, entendió que su vergüenza ya no podía ocultarse detrás del dinero. Y cuando la llamada terminó, el hombre que antes tenía el mundo a sus pies se dio cuenta de algo simple, brutal. Ya no quedaba nadie para escucharlo. La lluvia comenzó a caer esa tarde fina, persistente, como si el cielo también quisiera limpiar lo que quedaba de aquella historia.
La mansión de Ricardo Valdivia, antes llena de luces, ahora aparecía una sombra gris sobre la colina. El viento movía las cortinas abiertas y el eco de los titulares se mezclaba con el sonido del agua, golpeando los ventanales. Ricardo estaba sentado frente al piano del salón principal. No sabía tocarlo. Lo había comprado solo porque los ricos lo tenían. Sus dedos se movían sobre las teclas sin sonido, buscando un orden que ya no existía. Frente a él una montaña de papeles, renuncias, demandas, cartas de despido. En la televisión su rostro seguía apareciendo, pero ahora acompañado de una palabra que lo perseguía como un fantasma: vergüenza. Su reflejo en el cristal del piano le devolvía una imagen que no reconocía. Los ojos hundidos, el rostro cansado, la piel marcada por el insomnio. La voz de su madre aún resonaba en su cabeza. «Pide perdón, hijo, no por ella, por ti». El sonido de su respiración llenaba la habitación. Se levantó, caminó hasta el ventanal y observó la ciudad. Desde allí podía ver las luces del Hotel Corona Real, el lugar donde todo había comenzado. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo el silencio le dolió más que cualquier grito. A kilómetros de distancia, Sofía Campos caminaba bajo esa misma lluvia sin paraguas, con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Acababa de salir de una reunión con la fundación que ahora apoyaba su causa. Había rechazado dinero, contratos, fama. Solo pidió una cosa: que su historia sirviera para que ninguna persona tuviera que soportar la humillación como parte del trabajo. En su bolso llevaba una carta sin abrir. Venía del despacho de Valdivia. La había recibido esa mañana y no sabía si quería leerla. Finalmente, bajo un árbol, detuvo el paso. La abrió y comenzó a leer. «Sofía, no espero perdón. Solo quiero entender en qué momento confundí respeto con poder. Me creí intocable y ahora soy prisionero de mi propio orgullo. No te escribo para limpiar mi nombre, sino para darte las gracias. Porque solo cuando alguien me miró sin miedo, entendí lo que había hecho. No sé si algún día podré cambiar, pero gracias por mostrarme quién era. Ricardo». Sofía dobló la carta con cuidado. No sonrió, pero tampoco lloró. Solo miró al cielo dejando que la lluvia le cayera sobre el rostro. El perdón no siempre se dice, a veces se siente en silencio. Esa noche un nuevo video se volvió tendencia. No era un escándalo, ni una denuncia, ni una entrevista. Era un fragmento de la conferencia que Sofía había dado ese día con voz suave pero firme. La dignidad no se pierde cuando te humillan. Se pierde cuando crees que mereces ser humillado. No vine a destruir a nadie. Vine a recordarnos que todos tenemos derecho a mirar al otro sin miedo. Miles de personas compartieron el mensaje no como una historia de venganza, sino como un acto de redención colectiva. Mientras tanto, Ricardo Keishu permanecía en su mansión sin cámaras, sin público. La carta de su madre sobre la mesa, la televisión apagada, el sonido de la lluvia como única compañía. Tomó un respiro profundo y por primera vez bajó la cabeza. No en derrota, sino en aceptación. El reloj marcó la medianoche. El mismo reloj que días antes había marcado la hora de su humillación, solo que ahora nadie lo miraba, y sin embargo, en ese silencio había algo que nunca antes había sentido: paz. Afuera, la ciudad dormía bajo el murmullo de la lluvia, y en algún rincón del alma el eco de aquella noche ya no dolía, porque finalmente ambos, el arrogante y la humillada, habían aprendido lo que ni el dinero ni la rabia pueden enseñar: que la dignidad no se compra, se conquista. El video dejó de ser noticia, pero no dejó de ser recuerdo. Semanas después, la vida siguió su curso. Nuevas polémicas, nuevas historias. Sin embargo, en el fondo de la gente algo había cambiado. En los cafés, en los trabajos, en las conversaciones de madrugada. Alguien siempre mencionaba esa noche en el Hotel Corona Real. Esa noche en que el poder fue desnudado frente a todos. Ricardo Valdivia desapareció de los titulares, pero no de sí mismo. Vendió su mansión
Donó parte de su fortuna en silencio y se fue del país por un tiempo. Dicen que en Oaxaca lo vieron caminar solo, ayudando en un comedor comunitario. Ya no usaba trajes. A veces miraba el suelo con los ojos húmedos, como si aún escuchara su propia voz, repitiendo la frase que lo condenó. Ramoneses Pesenacen. Sofía Campos Mares, en cambio, no buscó cámaras ni reconocimientos. Siguió trabajando, pero esta vez desde otro lugar, acompañando a personas que, como ella, habían sufrido humillaciones y abusos laborales. No se convirtió en heroína, se convirtió en espejo. Un periodista le preguntó una vez qué había sentido al enfrentarlo. Ella pensó unos segundos y respondió con calma. Sentí miedo, pero el miedo no siempre es cobardía. A veces es solo la puerta que hay que cruzar para recuperar la voz. Desde entonces, su historia no fue solo la de una mujer que se defendió, sino la de todos los que alguna vez fueron silenciados por el poder. La vida no le devolvió lo que le quitaron aquella noche, pero le dio algo más valioso, la certeza de que incluso en medio de la humillación, la dignidad sigue siendo el refugio más fuerte del alma. Y quizás eso era lo que Ricardo al final también entendió, que la grandeza no se mide por quién se inclina ante ti, sino por cómo miras a los que están de pie contigo.